Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Nueva Criatura en Cristo. Mi nombre es Jorge Velázquez y el día de hoy estaremos hablando de lo que es la segunda parte de este video o esta serie que comenzamos sobre la adoración a Dios en nuestra vida cristiana. Sin duda alguna que todos los cristianos sabemos que es deber nuestro adorar a Dios. Y a veces, aunque lo sabemos, no lo hacemos, no lo practicamos o quizá lo dejamos en segunda instancia, ya que muchas de las veces nuestra oración está enfocada más bien a pedirle a Dios cuando tenemos alguna necesidad o a darle gracias en todo caso. Y bien, el día de hoy estaremos retomando lo que vimos en el primer video acerca de la adoración. Y bueno, en resumen, lo que estuvimos viendo en la adoración o en el video anterior es dos cosas. La primera es que nuestra adoración surge como un acto de gratitud y de amor hacia Dios. Nosotros los cristianos adoramos a Dios en gratitud porque nos ha enviado a su Hijo único Jesucristo para salvarnos, para redimirnos. Y en ese sentido estamos muy agradecidos con Dios precisamente por este regalo, este don, esta gracia que nos ha concedido en su Hijo Jesucristo. Por eso es que le adoramos. Y también el segundo punto que vimos en el video anterior fue que nuestra adoración debe ir dirigida al Padre en el Hijo y por la acción del Espíritu Santo. Nuestra adoración debe estar dirigida pues a Dios y solo a Dios. Bien, el día de hoy estaremos viendo en este video algunos puntos que quiero compartir con ustedes. El primer punto que quiero compartir con ustedes es que debemos estar los cristianos dispuestos a adorar a Dios bajo cualquier circunstancia. Así es, bajo cualquier circunstancia. Es fácil adorar a Dios cuando las cosas van bien, cuando todo está perfectamente en el trabajo, en la familia, cuando hay dicha en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando la vida tiene dificultades, cuando enfrentamos problemas o situaciones adversas, complicaciones que de repente nos hacen dudar un poco de que Dios está con nosotros? Es como hablar de esos desiertos espirituales. Y bien, en ese sentido me gustaría el profundizar en este punto. Es importante que nosotros adoremos siempre a Dios. Nuestra adoración no puede estar sujeta solamente a los momentos de emoción, a los momentos agradables, a los momentos de dicha en nuestra vida, sino que Dios merece todo nuestro reconocimiento, toda nuestra gloria y nuestra alabanza bajo cualquier circunstancia. A fin de cuentas, las circunstancias en las que nos encontremos, pues eso es algo propiamente del ser humano. Pero Dios, recordemos, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios permanece y en ese sentido nuestra adoración debe ser también permanente. Nosotros debemos adorar a Dios en las buenas y en las malas. Es como en el matrimonio, en las buenas y en las malas. Nosotros tenemos que estar con Dios siempre. Y no tanto porque, como habíamos visto en el video anterior, no porque seamos buenos, no. Hay personas que se desaniman cuando dicen, bueno, pues pequé, ¿cómo voy a ir ahora delante de Dios pues ahora sí que a adorarlo? Incluso hay familiares, amigos, personas cercanas a nosotros que nos dicen, y ese es el que va al templo, y ese es el que va a la iglesia, y ese es el cristiano. Eso nos lo dicen cuando pecamos y en cierta manera nos desaniman y creemos a veces que entonces no tendríamos cara para ir delante de Dios a adorarlo. Efectivamente, los cristianos pecamos, a veces cometemos errores, cometemos equivocaciones, pero eso no significa que nos vayamos a quedar ahí, sino que tenemos que
estar en continua adoración a Dios. Nuestra vida debe adorar a Dios. Y bien, ese fue el punto, el primer punto. Tenemos que adorar a Dios en el gozo y en el sufrimiento, en la abundancia y en la carencia. Que el Señor aun cuando el Señor nos conceda lo que queremos, lo que deseamos, o también cuando no nos lo concede. ¿Cuántas de las veces nos ocurre que los cristianos le pedimos mucho a Dios algo, lo anhelamos, pero si Dios ve que no es conveniente para nuestra salvación, pues Él mejor no nos lo concede? Nuestra adoración debe permanecer aun cuando no nos ha concedido Dios lo que queremos. Recordemos que los tiempos de Dios son perfectos y todo llegará en su momento, si es que es bueno, si es que es para tu salvación. De lo contrario, Dios por eso es que nos retiene a veces las cosas. Incluso aquello que para nosotros aparentemente es lícito, es bueno. Sin embargo, si Dios sabe que no es conveniente para tu salvación, tenemos que aprender a manejar un poco ahí la frustración y entender que Dios es perfecto. Y en ese sentido, aun cuando no entendamos los designios de Dios, tenemos que tener la capacidad de poder adorarle con gozo, adorarle aún en medio de las dificultades. Bien, el siguiente punto que quiero compartir con ustedes es que esto implica amar su ley. ¿Cuántas de las veces nosotros decimos amar a Dios, pero en realidad no amamos su ley? Y cuando hablo de su ley, hablo de sus mandatos. ¿Cuántas de las veces nosotros mismos no amamos sus mandatos? Y a veces hay situaciones en las que decimos, bueno, yo creo que aquí más bien la Biblia quería decir esto, yo creo que más bien la Biblia se entiende de esta manera, y a veces tratamos incluso de torcer la Sagrada Escritura con tal de nosotros hacer nuestros caprichos. Esto significa entonces que no estaríamos adorando al Dios de las Escrituras, sino que nos estaríamos formando un Dios de acuerdo a nuestra mente, un Dios de acuerdo a nuestros caprichos, un Dios a nuestra comodidad. Así de claro. Y no se trata de adorar a un Dios imaginario, a un Dios pues que nosotros mismos nos hemos formado a nuestra comodidad, sino que más bien tenemos que conocer las Escrituras, profundizar en ellas para saber quién es ese Dios al que le estoy rindiendo culto. ¿Cuántas de las veces, incluso lo vemos en la música cristiana, en los cantos, cuántas de las veces la letra de esos cantos pues va contra la Sagrada Escritura? ¿Por qué? Porque no habla de Dios, o habla de un Dios que pues yo no sé en qué religión se le adore, pero no es el Dios de los cristianos, no es Jesucristo el Señor, no es el que nos vino a salvar, no es ese Dios que desde el Antiguo Testamento se ha venido revelando y que nos ha traído al Espíritu Santo. ¿Cuántas de las veces entonces nosotros mismos nos formamos a un Dios a nuestra comodidad? Y esto muchas de las veces por lo que ya decía antes, porque como ese Dios no me cumple mis caprichos, entonces yo mismo me voy formando un Dios a mi forma de pensar. Y bueno, ese sería el segundo punto. El tercer punto dice, ¿cuántas de las veces, como parte de este punto anterior, no conocemos los atributos de Dios? Conocer los atributos de Dios es importante. Si yo les hiciera esa pregunta, ¿cuáles son los atributos de Dios? Probablemente no tendríamos una respuesta. Hoy vamos a ver algunos cuantos de esos atributos divinos y el primero de ellos es el ser omnipresente. Omnipresente significa que está presente en todo lugar, como lo aprendimos a veces pues en la doctrina. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Eso es omnipresente, está presente en todo lugar. Dios puede escuchar incluso nuestras oraciones, nuestra adoración.
porque Él está aquí, Él está allá, Él está en cualquier lugar. Y entonces ese sería un primer atributo. A veces nosotros le damos estos atributos al demonio. Decimos, ay, es que el demonio está aquí, está allá. Incluso con el siguiente atributo divino, muchas de las veces la gente se confunde. El siguiente atributo es ser omnisciente. Dios es omnisciente. Y a veces la gente cree que el demonio también lo es. Ser omnisciente significa conocerlo todo. Solo Dios puede conocer incluso lo que hay en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos. El demonio no. Y a veces decimos, ay, este pensamiento viene del demonio. A veces no son pensamientos que provienen del demonio. A veces son pensamientos que vienen de nuestra misma concupiscencia, vienen de nuestros deseos, vienen provocados incluso porque nosotros mismos nos ponemos en la tentación. Solo Dios es omnisciente. Y este Dios omnisciente, precisamente, Él conoce lo que hay en nuestro corazón, en nuestros deseos. A Dios no lo podemos engañar. Por eso decía hace un momento que cuando estamos en oración y estamos adorando, sepa Dios a cuál Dios, porque no es el Dios de las Escrituras, es un Dios que nosotros nos hemos formado, pues Dios lo sabe. Dios sabe de antemano lo que hay en tu corazón. Dios sabe que en tu corazón muchas de las veces no hay humildad. A veces hay gente que ora delante de los demás, incluso por ejemplo en la iglesia, pues para que lo vean. Dios lo ve, Dios sabe tus intenciones, Dios sabe por qué actúas de esa manera. Y en ese sentido es tan importante que nosotros entendamos que Dios es omnisciente. Si sabemos que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, tiene un conocimiento supremo, incluso sobre lo que nosotros mismos sabemos, pues en ese sentido deberíamos de abandonarnos en Dios, abandonarnos en su presencia. A veces nuestros problemas no se los queremos dejar a Dios porque pensamos que yo soy el que sé, todo lo sé, yo todo lo puedo controlar y no, en realidad el omnisciente es Dios. Dios es el que todo lo conoce. Dios conoce incluso cómo se va a resolver esa situación a futuro. Pero Dios es el que lo sabe. Nosotros no, nosotros somos limitados, los seres humanos, los cristianos somos limitados y en ese sentido nosotros somos quienes tenemos que poner nuestra confianza plena en Dios. Él es el omnisciente. Otro atributo más de Dios, ya llevamos dos, omnipresente y omnisciente, también es el ser omnipotente. Omnipotente quiere decir que Él todo lo puede. Él todo lo puede, Dios todo lo puede. Y muchas de las veces hemos escuchado, quizá en otros videos o en pláticas, que se nos dice, y si Dios es todopoderoso, entonces ¿por qué permite el mal en el mundo? ¿Por qué permite que haya pobres? ¿Por qué permite las injusticias? ¿Por qué si es poderoso permite eso? Incluso recuerdo una frase de un filósofo que decía, o Dios es todopoderoso o Dios es bueno. Porque si es bueno, entonces la realidad es de que pues no soluciona los problemas de la vida diaria. Pareciera como que no puede resolver, no es poderoso para resolver esos problemas de los seres humanos. Y por otro lado, si es omnipotente, si sí lo puede todo, vemos que no los resuelve. Pareciera entonces que sí lo puede, pero no es bueno. Y esas son elucubraciones que hacen los filósofos, pero conociendo las escrituras, nosotros sabemos que Dios sí es todopoderoso, pero pone en nosotros la capacidad de decisión, pone en nosotros esta libertad para ayudar a los demás. Si el mundo está como está, es porque el hombre no ha sabido aprovechar la gracia de Dios en su corazón. ¿Cuántas de las veces son los hombres los que, por ejemplo, en el caso de, pensemos, algunos gobernadores, pues viven en la corrupción y ellos son los que tienen a los pueblos esclavizados, incluso se cometen injusticias y los que cometemos injusticias, cometemos pecado, somos los hombres, no Dios. Dios permanece fiel
Dios permanece en su santidad siempre. Entonces, Dios es todopoderoso, sí lo es, vaya que sí lo es. Y en su poder, Él hace grandes maravillas para con nosotros. Otro de los atributos divinos es que Dios es eterno. Sabemos que solo Dios es eterno. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios es eterno. Y para aquellos que están pensando en ¿y por qué entonces Jesucristo comenzó a existir a partir de cierto año en la historia? Bueno, una cosa es la encarnación del Hijo de Dios, pero Dios, el Hijo de Dios, ya preexistía. Lo vemos incluso en San Juan capítulo 1, versículo 1, donde nos habla de que en el principio existía el verbo, dice, ya en el principio, desde el principio de la creación ya existía el Hijo de Dios. Solo que en el tiempo, en una determinada fecha, Él comenzó a existir aquí en este mundo en cuanto que se encarnó. No que comenzara a existir, más bien, ahí corrijo un poco, se encarnó y aquí en este mundo empezó a habitar como ser humano. En cuanto a que se encarnó, pero Dios ya existía, el Hijo de Dios ya existía desde antes, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, reitero, es un atributo divino, la eternidad. Y esa eternidad es precisamente la que nos permite confiar en Él, porque Él desde siempre ha existido. Nosotros somos seres finitos, seres limitados, pero Dios es eterno. Y el último de los atributos que hoy quiero compartir con ustedes es la santidad. Solo Dios es santo, solo Él es santo, solo Él es puro, solo Él es limpio de pecado. No podemos pensar que haya otro ser distinto de Dios que sea puro, que sea santo. Solo Él es santo. Ya lo dice la misma Sagrada Escritura. Ahora sí que solamente no, perdón, lo que quería decir es, la Sagrada Escritura dice que hasta el justo, bueno, no estoy seguro si lo dices, hasta el justo peca 7 veces, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que nosotros, pues, reconozcamos en Dios esa santidad que hay. Bien, otro de los puntos que quiero concretar es que Dios es el único digno de adoración, el único digno de adoración. Y bien, esto es un punto con el cual quiero cerrar este video, porque aquí por lo menos en mi comunidad, y creo yo que en muchos lugares, porque lo he visto en otros lugares, pues se está propagando mucho el culto, por ejemplo, a la Santa Muerte, y lo tengo que decir con toda claridad. Hay personas que probablemente, y a lo que yo entiendo, no lo hacen por adorar abiertamente al demonio, a la muerte, sino que más bien lo ven como que se puede adorar a Dios y se puede adorar también a la muerte. Lo ven así. Yo creo que ahí hay un poco de falta de conocimiento por parte de las personas que lo hacen. Y en este sentido, por eso quiero comentar lo siguiente. El libro del Éxodo, el capítulo 20, versículo 4, nos dice con toda claridad, dice: no te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo del mar. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad. Entonces, aquí cuidado con eso. Dios, al ser un Dios celoso, como dice aquí, Dios no permite que lo adoremos a Él y también le rindamos culto a otros santos, vamos a decirlo así. Y en este caso, pues me estoy refiriendo pues a la llamada así Santa Muerte. Sé que habrá personas que estén inconformes con esto. ¿Por qué? Porque el mundo predica que
pues, ¿de qué te importa? Tú vive tu religión y deja a los demás ser felices en su religión. Eso es lo que predica el mundo. Pero Dios nos dice muy claramente que solo a Él se le puede adorar. Y dice bien claro, no te harás escultura ni imagen alguna. ¿Cuántas de las veces pues vemos esos altares en la calle, vemos esos altares donde se le rinde culto, donde se le lleva flores, donde se le dirige una oración, una petición, donde se pone la confianza en ella y no en Dios? Mucho cuidado con eso, porque en el fondo hay personas que confían más en ella que en Dios. Y la realidad es que Dios debe ser el único que deba ser adorado. Dios es el único digno de adoración. Dios es el único que en este sentido debe ser exaltado. Solamente el nombre de Dios. Y bueno, ese es el mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Incluso había preparado por aquí otro texto bíblico, Deuteronomio, es tomado del libro de Deuteronomio. A ver, permítanme. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 y 11. Dice: que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a la superstición o consulte a los espíritus, que no haya ningún adivino ni quien consulte a los muertos. Eso lo dice Deuteronomio 18, del 10 al 11. Entonces, para que tengamos en ese sentido mucho cuidado de no practicar ni hechicería. Hay quienes pues ponen su confianza precisamente en las cartas, en la lectura del café, en el culto a la muerte, en estas cosas que, lejos de acercarnos a Dios, más bien desvirtúan el sentido de la adoración. Nuestra adoración debe estar enfocada, y lo he dicho muchas veces, en Dios y solo en Dios. Bueno, espero que les haya gustado este video. Sin duda alguna que son temas escabrosos, son temas complicados, son temas que a veces no nos gusta tocar pues por las represalias incluso que pudiéramos tener. Sin embargo, la palabra de Dios debe ser proclamada, y la palabra de Dios nos dice claramente cómo debe ser nuestra adoración a Dios. Bueno, lo último que quiero comentarles es que pues si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte este video. Es importante para el crecimiento de este canal, pues que compartas el video con tus familiares, amigos, con personas que consideres que necesitan escuchar más de la palabra de Dios. También activa la campanita para que te sigan llegando más notificaciones y que tengan un excelente día. Hasta luego y a comer rico. Bye.